hago una breve introducción. Buenos días, senadoras y senadores. Es un gusto estar acá informando como funcionaria frente a... ¿Se escucha? ¿Necesito económico? Sí. Bueno, decía que... Perdón, por favor, si el senador Brailard Pocar puede cerrar el micrófono. Sí, adelante, doctora. Decimos que es un gusto para estar acá informando frente a las comisiones de la Cámara Alta. La propuesta que estamos planteando es que, en primer lugar, informe la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, acerca de la situación epidemiológica general y de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el proyecto de ley, y que posteriormente yo, como secretaria legal y técnica de la Presidencia, haga una presentación general de la estructura de la ley y de las principales normas que están contenidas en este proyecto. Así que con esta presentación muy breve les agradecemos la presencia, y va a iniciar la presentación la ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti. Gracias, Vilma. Buenos días a todos, a todas. Como decía la secretaria de Legal y Técnica, es un gusto participar en esta sesión informativa y poder intercambiar opiniones y responder las preguntas de manera de darle un marco global de una breve introducción y después introducirnos en los parámetros sanitarios. Bueno, estamos ya a más de un año de la declaración de la pandemia, de nuestro primer caso de COVID-19 en Argentina. Hemos transitado diferentes momentos en relación a esta pandemia en el país, y también hemos trabajado siempre desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con cada una de las jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires, con los ministerios de salud de cada una de las provincias, y sobre todo con las áreas técnicas de epidemiología, de atención, digamos, hospitalaria, y de, por supuesto, en este último tiempo, de prevención primaria a través de las vacunas. La situación en relación al conocimiento del virus, el conocimiento de la eficacia y del impacto de cada una de las medidas, las experiencias internacionales en países del hemisferio norte que transitan la epidemia con semanas y meses de anticipación, han sido realmente importantes para construir experiencia y poder generar medidas que sean cada vez más específicas y cada vez más acordes a minimizar el impacto. En nuestra primera ola, nuestro sistema de salud en Argentina tenía una debilidad importante, y las decisiones que se tomaron en relación a la circulación de las personas fueron fundamentalmente para poder fortalecer el sistema de salud. Esa situación ha sido lograda. Tenemos más de 50%, casi 50% de aumento de camas de terapia intensiva, con respiradores y con recurso humano capacitado. Hemos trabajado muchísimo en la oferta de oxígeno y también en apoyo a las jurisdicciones por parte de equipos profesionales itinerantes, y hemos transitado también durante el verano un aumento del número de los casos que nos ha preocupado mucho a todas las provincias, que con medidas específicas se logró disminuir ese aumento y se logró sostener una actividad durante el verano que hasta los primeros meses de este año se evidencia una curva con un aumento exponencial y muy rápido y muy acelerado del número de casos confirmados, especialmente en AMBA, y como sucede siempre, posteriormente en los grandes aglomerados urbanos de las provincias del país, y luego también en las diferentes ciudades de las provincias. En el AMBA nosotros evidenciamos un aumento realmente exponencial que ha puesto en tensión el sistema de salud y que ha puesto en riesgo esa respuesta, a pesar del fortalecimiento que hemos tenido
durante el último año. En la semana epidemiológica número 12 fue que se empieza a profundizar ese aumento, y en la semana epidemiológica número 14 tuvimos el pico de casos por fecha de inicio de síntomas, que ha superado por mucho el momento de mayor número de casos del año pasado, acompañado de un ingreso de personas en terapias intensivas, sobre todo el AMBA, pero de todo el país, muy importante, que ha realmente hecho peligrar la respuesta del sistema de salud. En eso tenemos también información de cada una de las jurisdicciones sobre la ocupación del sistema de salud, y esta tensión ha sido primero en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y primero a expensas del sector privado, luego se ha evidenciado también en otras provincias. A partir de medidas que como se ha también conocido en la literatura internacional y se ha trabajado en otros países y en el nuestro, a partir de medidas intensificadas, localizadas y transitorias, que se han implementado en dos escalones, digamos, un viernes y luego al viernes siguiente, justamente por motivo de ese aumento exponencial que preocupaba mucho y que hacía pensar que las primeras medidas podían no ser suficientes y el riesgo era muy grande. Se ha visto en las siguientes semanas, en la semana 15 y 16 sobre todo, una disminución de ese crecimiento, y recién ahora en la semana 17 una disminución que todavía, por supuesto, hay que ver la tendencia, pero por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos, todavía con tensión en el sistema de salud, porque todavía están ingresando a las terapias intensivas las personas que se han infectado cuando teníamos el número de casos más alto, y también, por supuesto, vamos a seguir teniendo un número de fallecimientos todavía en las próximas semanas, acorde a las personas que se fueron complicando y van a fallecer del pico de los casos. En ese marco, en ese contexto, con la experiencia nacional e internacional y también de cada una de las jurisdicciones, se fueron construyendo distintos escenarios de riesgo, nuevamente en conjunto con las direcciones de epidemiología de las provincias, y se construyen indicadores que definen alto, bajo y mediano riesgo, y un indicador muy específico que define alerta sanitaria, porque realmente se presenta en una situación de riesgo muy, muy específica, alerta epidemiológica y sanitaria, donde involucra un número de casos en los últimos 14 días, una incidencia en los últimos 14 días de 500 o más casos cada 100.000 habitantes, y una ocupación de la terapia intensiva del 80%. Esto se combina con un I, porque es el momento de más tensión y que, requiere o habilitaría que se tomen medidas bien intensificadas atento al riesgo sanitario. Lo ideal es que ningún departamento, ninguna área geográfica llegue a ese indicador y que se tomen medidas previas, pero en caso de no hacerlo, ese es el punto de alerta sanitaria. Y en relación al alto, bajo y mediano riesgo, tenemos indicadores en relación a lo que es la razón. La razón es un indicador que compara los casos en los últimos 14 días con los casos en los 15 días anteriores, y en función de esa razón se ve si los casos están en aumento, estables o en descenso. Cuando la razón es menos de 0,8 es de bajo riesgo, cuando la razón es de entre 8 y 1,20 sería de bajo riesgo, dependiendo del resto de los indicadores, y ya si la razón es de 1,20 para arriba es un riesgo más aumentado, porque se define que están aumentando los casos. El otro indicador es la incidencia, es el número de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que combinado no solamente nos muestra la tendencia, sino también nos muestra la gravedad del número de casos, con lo cual si la incidencia es menos de 50 es una situación, si es entre 50 y 150 se puede combinar el bajo o medio riesgo, y si tiene entre 150 y 250 ya en función también de la razón es medio o alto.
Y cuando tenemos un indicador de incidencia de más de 250, ya independientemente de la razón, porque aunque se haya estabilizado el crecimiento o esté descendiendo, 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días es un número muy importante que ya por sí mismo coloca a ese área geográfica como de alto riesgo. Si tenemos una situación epidemiológica de más de 500 y tensión en el sistema de salud, en el sistema sanitario, ya la situación llega a ser de alerta y genera esta situación en ese sentido. Y hay un concepto más que es la densidad poblacional. No es lo mismo tener estos indicadores en una localidad de 100.000 habitantes que tener en un aglomerado urbano de más de 500.000, que son los grandes aglomerados urbanos, que en Argentina hay aproximadamente 8, o en una población que tenga más de 300.000. Se define 300.000 en ese contexto porque la dinámica de transmisión viral en esa densidad poblacional es totalmente distinto y la eficacia, la efectividad, el impacto que tienen las medidas también son totalmente distintos en un lugar con alta densidad poblacional comparado con una ciudad que tiene menos cantidad de habitantes o tiene una dinámica más rural. Entonces, las localidades de menos de 40.000 habitantes tienen también una evaluación de los indicadores totalmente distinta y por eso las autoridades locales son quienes tienen que definir el riesgo, siempre contando con la cartera sanitaria nacional, las áreas técnicas para que acompañen. Las localidades de entre 40.000 y 300.000 habitantes tienen la clasificación de bajo, alto y mediano riesgo, y los grandes aglomerados urbanos, las densidades poblacionales de más de 300.000, se incorpora la alerta por esta situación que epidemiológicamente es totalmente diferente en relación a la dinámica de transmisión. Contarles que estos parámetros son evaluados también en función de recomendaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, las direcciones de epidemiología y con una mirada de adaptación a nuestro país y siempre teniendo en cuenta, y este marco normativo lo va a explicar mucho mejor Vilma, tiene la mirada de justamente de un país federal y tiene la mirada de particularidades. No hay ningún indicador que pueda definir todas las situaciones, que pueda incluir todas las situaciones epidemiológicas. Los indicadores se construyen como un marco general y luego se trabaja en función de las jurisdicciones para también analizar cada situación epidemiológica, acompañar y que este marco legal, ya con previsibilidad, con una mirada a mediano plazo, también haga que la población pueda saber los parámetros, pueda generar acciones, pueda monitorear cómo va y cómo se trabaja en ese sentido. Y en relación a los controles o la evaluación epidemiológica y de las medidas, también es algo que se acordó con las 24 jurisdicciones, que a un día de la semana se cierra la semana epidemiológica anterior, se difunde la información y se publica en la página web. Siempre tenemos contacto permanente y las jurisdicciones se contactan si hay algún cambio realmente relevante o para bien o para mal, y hemos hecho también con las jurisdicciones de actualizar la página web en función de esas situaciones para acompañar también las medidas sanitarias, así que eso está desde lo técnico también programado, el punto de corte, los indicadores, qué es lo que considera cada indicador y el análisis semanal, por supuesto, con los análisis locales y con un periodo máximo de evaluación de las medidas de 21 días, que es lo que tardan generalmente en tomar en efecto las medidas, por lo menos 14 días, por supuesto, siempre evaluando en forma constante. Me parece que, bueno, y la última situación es que en el marco y la herramienta que se agrega, por supuesto, en este año, es la prevención primaria a través de las vacunas, es la posibilidad de ya haber vacunado, iniciado el esquema de vacunación a las personas de más riesgo, al 70% de las personas entre 60 y 69 años,
al 82.3% de las personas entre 70 y 79 años y al 74.5% de las personas mayores de 80 años, con una digamos, con un impacto positivo en la disminución de la internación en terapia intensiva y en la mortalidad en este grupo de edad, y con la perspectiva del ingreso de esta semana 1 millón de dosis de vacunas Sputnik V, y a partir del 17 de mayo y antes del 31 de mayo ya alrededor de 5 millones de vacunas de Astra, por el contrato que tiene Argentina con AstraZeneca y por el mecanismo COVAX, tener la perspectiva de que gracias al trabajo de las jurisdicciones se pueda escalar muchísimo la vacunación y ampliar la cobertura de esta población de riesgo, para lo cual necesitamos tener este marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no es captada por la vacunación, y poder disminuir el número de casos y de esta manera la mortalidad y de esta manera la tensión del sistema de salud, ya que si se desborda el sistema de salud en algún área del país, sobre todo en un aglomerado urbano importante, el aumento de la mortalidad es relevante y la posibilidad de prestar cuidado a otras patologías también se ve impactada. Así que con ese objeto, siempre nuestro sistema de salud dando respuesta, pero también generar las acciones más específicas con el menor impacto social y económico y con el mayor beneficio sanitario, para que en Argentina tengamos la menor cantidad de casos y la menor cantidad de muertos, aunque podamos tener nuestro sistema de salud dando respuesta. Muchas gracias.